Hoy, el IPN está siendo desmembrado y mutilado como primer paso para ser privatizado. O, al menos, eso es lo que sostienen varios grupos y personas. Y es que, durante la última semana han acontecido varios sucesos relevantes para el IPN. Si tú, o alguno de tus amigos, pareja, conocidos o familiares es miembro de la comunidad politécnica, ya sea como alumno, docente, administrativo o personal de apoyo, o eres o conoces a algún egresado, esta información la tienes que ver. Y es que, por desgracia, la constante en este proceso ha sido la desinformación. Y lo digo porque cada uno de los involucrados en este proceso ha tenido responsabilidad en ello. Desde el mismísimo director general, quien salió la semana pasada de forma tardía a dar un comunicado de prensa, y tuvo una participación en el programa de noticias de Canal 11, en donde, por cierto, se le cuestionó en vivo acerca de los temas y cuestiones que más desconciertan y generan incertidumbre en la comunidad politécnica. Y en lugar de responder de forma clara y concisa, fue, a opinión de muchos, todo lo contrario, dejándonos con la incertidumbre acerca de si realmente quería o no contestar esas preguntas, si estaba ocultando o no información, o si simple y sencillamente sus capacidades para transmitir ideas e información con las demás personas están muy por debajo de lo que se esperaría de un director general. Sin embargo, otros responsables de la desinformación y de la incertidumbre que está generada dentro del Politécnico son aquellos grupos y personas que de forma intencionada están tergiversando la información, generando así aún muchas más suspicacias alrededor del asunto. Y es que, para muestra, un botón. Por redes sociales ha estado circulando un video donde un supuesto abogado y profesor de la UPIXA habla en la Asamblea General realizada en la Escuela Superior de Economía, efectuada el pasado 13 de abril del 2016. Acto en el cual realiza un análisis jurídico y en el cual señala que el IPN ha sido atacado, vulnerado, desmembrado, dañado, y que inclusive afronta una grave crisis jurídica. Desde este espacio no nos queda más que presentarte la información de manera puntual, para que seas tú quien decida si lo que estás a punto de escuchar, o ya habías escuchado, es verídico o no. Todo lo que aquí presentamos está sustentado en hechos, leyes y reglamentos que vas a poder consultar en la descripción de este video. Por cierto, este video va a ser subido a Facebook y a YouTube, por lo que si llegaste a este video vía Facebook, te pido que busques en la descripción de esta publicación el link de YouTube para que puedas encontrar todos los archivos que están contenidos en la descripción del video en YouTube. Bien, dicho lo anterior, empecemos con la información. Para empezar con el video, debemos primero ponerte en contexto de la situación que vas a ver en el video. Resulta ser que durante la realización de esta asamblea le conceden la palabra a esta persona, quien alega ser abogado y profesor de la UPIXA, y su intervención tiene como objetivo el de aclarar cuáles son las repercusiones y consecuencias del documento que generó todo esto, el cual has de saber que fue la circular número 3/2016. Pero, ¿qué decía esta circular? Esta es la circular número 3/2016, que es el documento que originó todo el desconcierto. Bien, ¿qué dice? Aquí se alcanzan a leer a quién está dirigidos, con copia A. Y dice que, con fundamento en los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica, me permito comunicarles que en el diario oficial del día de hoy, 6 de abril de 2016, se ha publicado el acuerdo número 01/03/2016, por medio del cual el Instituto Politécnico Nacional queda adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de Educación Superior. Se informa lo anterior para los efectos legales que haya lugar. La presente circular es de carácter general y de observancia obligatoria al interior del instituto. Bien, aquí como una breve nota, cuando cualquier funcionario público emite un documento, ya sea una circular, como en este caso cualquier otro tipo de documento, siempre habla acerca de con fundamento en qué lo está haciendo. Es, por ejemplo, como si uno tramita una solicitud ante alguna dependencia, quien nos responde nos dice si nuestra solicitud ha sido aceptada, si sí, por qué, si no, por qué y qué efectos ha tenido. Todo esto con fundamento en sus atribuciones que como servidores públicos tienen.
¿verdad? Por eso habla que con fundamento en los artículos 12 y 14 de la ley orgánica. Esto es algo que vamos a ver en varios documentos que les voy a mostrar, que habla con fundamento en X o Y cosa. ¿Por qué? Porque simplemente obedece a que están haciendo atribución de sus funciones con base en artículos de ciertas leyes o reglamentos. Muy bien, pues vamos a analizar lo que dice el caballero manifiesta dentro de la asamblea. Abril del año 2016, en donde en el diario oficial aparece un acuerdo en el que básicamente y de fondo dice que distintos organismos administrativos de la Secretaría de Educación Pública junto con órganos desconcentrados pasaban a una sectorización o una reingeniería, o en pocas palabras una adscripción orgánica. ¿Qué es adscribir? Adscribir desde el punto de vista jurídico significa subsumir, dejar en manos de. Orgánica, de forma directa, centralizada. La Secretaría de Educación Pública tiene 3 elementos para poder trabajar: órganos centralizados, órganos desconcentrados y órganos descentralizados. Ok, muy bien, aquí viene la primera incoherencia de este caballero, porque si bien habla de lo que se manifiesta en el diario oficial de la Federación, con fecha del 6 de abril, que más adelante vamos a hablar de él, habla acerca de que la SEP tiene 3 organismos para funcionar, y él mismo los menciona. Aquí quiero recalcar o hacer más bien la mención de que lo que norma el actuar de la Secretaría de Educación Pública es algo que se llama el reglamento interior, el cual podemos encontrar en esta parte. Y aquí es ese reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, cuya última reforma publicada es un texto vigente, fue del 8 de febrero de 2016, o sea que todo lo que aquí se manifiesta es anterior a la controversia. Aquí dice que en el artículo 2, parte de la Secretaría de Educación Pública va a tener unidades administrativas y órganos desconcentrados. Aquí menciona las unidades administrativas que tiene a su cargo y más abajo menciona los órganos desconcentrados. Bien, pues estos más adelante van a notar que se contradice a sí mismo, empieza a hablar con términos, vamos a decirlo así, legaloides, y más adelante se empieza a contradecir a sí mismo. Ahora, nada más quiero tocar el hecho de que esto es lo que dice el diario oficial de la Federación. Ese es el acuerdo, el 01/3/2016, que era el que me hacían mención en la circular número 3. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, aquí dice que considerando que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que corresponde a los titulares de la Secretaría de Estado adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, y que tales acuerdos se deberán publicar con el diario oficial de la Federación, que de conformidad al reglamento de la Secretaría, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, es facultad indelegable de su titular adscribir a las direcciones generales y demás unidades administrativas previstas en el mismo, y que, bueno, la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública ha sufrido diversas modificaciones, tales como cambio de denominación de algunas unidades administrativas, eliminación de otras, creación de otras, todo esto por el hecho de que se creó la Secretaría de Cultura. Muy bien, si bien él empieza a hablar acerca de una sectorización o de una reingeniería de la SEP, eso es una parte cierta, o sea, los cambios al interior de la SEP han venido dándose por el hecho de la creación de la Secretaría de Cultura, Aquí se manifiesta lo que les comentaba, que cualquier decreto, emisión, documento que expida a un funcionario público, ya sea desde el presidente hasta un miembro del Congreso, hasta un director general, tiene que venir fundamentado en qué atribuciones está teniendo, en qué leyes, en qué reglamentos. México, la ley máxima o la Carta Magna es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se desprenden las demás leyes y leyes secundarias
que se van estableciendo dentro del país. Para el caso del gobierno, en el caso de cómo debe funcionar, qué puede hacer y qué no puede hacer el presidente, la oficina de la presidencia y las demás secretarías de Estado, es esta ley orgánica de la Administración Pública Federal. Una ley orgánica le otorga facultades acerca de qué hacer o qué no hacer, qué le está permitido y qué debe de cumplir. Así como existe una ley orgánica de la Administración Pública Federal, existe una ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional. También existen otras leyes, por ejemplo, para el caso de la UNAM, una ley orgánica que tiene diferencias con la del Politécnico, pero al fin y al cabo le otorga, es como su acta de nacimiento, en términos coloquiales. Entonces, después de la Constitución viene la Ley de Administración Pública Federal, y digamos que en un término más abajo viene lo que sería el Reglamento Interior de la SEP. Aquí algo fundamental en las leyes es que ninguna ley o reglamento puede contravenir o contradecir lo que una ley superior le indique. En este caso, la ley orgánica de la Administración Pública Federal no puede ir en contra de lo que la Constitución diga. De hecho, ninguna ley en ningún estado puede hacerlo. Y todas las demás leyes deben ir acatándose o acotándose dentro de las disposiciones que establezca las leyes superiores, ¿verdad? Dicho lo anterior, vamos a continuar con el video. El Instituto Politécnico Nacional entra dentro del rubro de los órganos desconcentrados. ¿Qué característica tienen estos órganos? El Instituto Politécnico Nacional tiene y se rige por una ley orgánica. ¿Qué significa esto? Que garantiza que esta institución pase la administración, pase la presidencia de cualquier partido, de cualquier posición. El instituto garantiza su estancia. El instituto no es un organismo administrativo de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la Secretaría... Ok, esto es muy cierto, ya que la ley orgánica del IPN es la carta máxima dentro del instituto, y como bien lo dice, con eso asegura su supervivencia pase lo que pase, así sea adscrito a una subsecretaría, o sea adscrita a la oficina del secretario, o sea adscrito directamente al secretario. Eso garantiza, como bien lo dice, su permanencia, y es lo que ha garantizado su permanencia durante 80 años. Hay que recordar que desde el 1 de enero de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río, o el Tata Lázaro, crea el Instituto Politécnico Nacional, lo crea dependiente de la SEP. Con el pasar de los años va evolucionando su manera de organizarse con la SEP, y con el pasar de los sexenios la forma en que la misma SEP se organiza, pero siempre ha sido un organismo dependiente de la SEP. Y bueno, este estatuto de órgano desconcentrado y de la ley orgánica que se empieza que la ley vigente es de 1981, es lo que le otorga su permanencia a pesar de los sexenios, a pesar de todo. La educación pública tiene dos elementos para poder ejercer sus funciones, que son las unidades administrativas y los órganos desconcentrados. Muy bien, aquí era lo que les comentaba, se contradice en la parte al principio en el que habla de 3, ahora habla de 2, que son los dos que se manifiestan en el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué trae de implícito esto? Las unidades administrativas sí pueden ser sectorizadas, sí pueden ser adscritas, porque el secretario de Educación Pública, dentro del reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública, sí le faculta hacerlo. Pero repito, ¿qué dije? Unidades administrativas. Pero el reglamento en ningún lugar señala que le faculte para hacer ese movimiento para el caso de un organismo desconcentrado. Como es... Bien, aquí hay cierta razón en lo que habla el abogado, porque hay que mencionarlo. Bajo la investigación que realizamos en este espacio pudimos comprobar que la persona que está hablando en efecto es profesor de la UPIXA y en efecto tiene un título como abogado. Pero más acerca de su persona hablaremos más tarde. Sin embargo, lo que dice él tiene cierta razón, ya que en el reglamento interior que él mismo comenta, en el artículo 4 del capítulo 2 habla acerca de las facultades del secretario del despacho, o sea, el secretario de Educación. Dice que corresponde originalmente al secretario la representación de la secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos que son competencia de esta.
Para tales efectos contará todas las facultades que resulten necesarias. Y luego se lee: el secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá 1. Conferir aquellas facultades que sean delegables a servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. O sea, suena similar a lo que sucedió. Y en ese caso nomás nos centramos en esta primera parte. En el artículo 5 dice que son facultades indelegables del secretario y empieza a enumerar una lista bastante larga. Bueno, son cerca de 30 los artículos. Y en esta parte, en la sección séptima, dice: aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría, así como adscribir las direcciones generales y demás unidades administrativas previstas en el presente reglamento. Se recordarán, en la parte superior hablaba acerca de que la SEP tiene a su cargo dos tipos de organismos: las unidades administrativas y los órganos desconcentrados. Es cierto, en este artículo, en el artículo 5, fracción séptima, no habla acerca de los órganos desconcentrados. Sin embargo, con la asesoría jurídica que ha sido a la cual nos hemos acercado, nos habla y nos hace referencia, y es por eso que nosotros ponemos ante ustedes, que en el capítulo 9 habla de los órganos desconcentrados, y es el artículo 45 que señala que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría, ésta podrá contar con órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a los cuales se otorgarán las facultades específicas para resolver sobre determinada materia o para la presentación de servicios dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con el instrumento jurídico que los cree, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y habla expresamente que son órganos desconcentrados de la Secretaría, todos estos, y en la fracción séptima del artículo 46, el Instituto Politécnico Nacional. Bien, la asesoría jurídica a la cual nosotros nos hemos acercado nos hace la referencia de que bajo este artículo sí es facultad del secretario de Educación Pública adscribirlo a una dependencia, que sin embargo esto no afecta en nada la normatividad del instituto, ya que este se rige hacia adentro por su ley orgánica y reglamento interno. Y bien, aquí vamos a tocar rápidamente lo que es la ley orgánica del IPN. Aquí la tengo, aquí está. Y quiero hacer algo muy énfasis. Aquí se emite en 1981, como les comentaba, y dice que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en general, en conjunto más bien, el Congreso de la Unión, es la única facultada para modificar la Ley Orgánica del IPN. La Ley Orgánica es la carta magna del IPN. Todo lo que venga escrito en ella se debe hacer, todo lo que no venga escrito en ella no se va a poder hacer. La ley orgánica dice, por ejemplo, que los CECITS son organismos del instituto, al igual que el Canal 11, al igual que el Patronato de Obras e Infraestructura, la COFA, el CIMBESTAF, etc. Entonces, la única manera de desvincularlos, o privatizarlos, o desmembrarlos, es a través de una reforma a esta ley. Y esta ley ya establece que en el artículo 2 dice que el Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación corresponde al Estado, en domicilio del Distrito Federal, representaciones, bla, bla, bla. Me hago énfasis en que es un órgano desconcentrado de la Secretaría, donde la información jurídica que nos hicieron llegar es que podría estar adscrita a alguna u otra dependencia dentro de la misma Secretaría. Sin embargo, esto solamente es para fines de organización al interior de la Secretaría, que si bien puede interpretarse de muchas otras formas y generar un amplio margen para la especulación, es muy cierto, pero todo lo que corresponde al IPN se rige y se mandata a través de la ley orgánica. Recuerden que les había dicho que había leyes más grandes y más chiquitas, y de la Constitución, luego la ley orgánica de la Administración Federal, reglamento interior de la SEP, shalala. Bueno, en el caso del instituto, la carta magna es la ley orgánica, y de ahí se desprende el reglamento interno, el cual en su artículo 1 y 2 establece lo siguiente.
el artículo 1 dice, el presente reglamento deriva de la ley orgánica del IPN, es de orden general y de él se desprenden los reglamentos específicos, acuerdos y demás disposiciones normativas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las actividades académicas e iniciativas institucionales. 2. Que el IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con personalidad jurídica y patrimonio propios, cosa que la mayoría de los otros órganos desconcentrados no tiene. Por eso es que aun cuando se adscriba a una u otra subsecretaría, mantiene su gobernabilidad, llamémoslo así, dentro de sí mismo, ya que se mandata por la ley orgánica y, digámoslo como su ley secundaria, su reglamento interno, ¿verdad? Bien, pero regresamos al video. Es el caso del Instituto Politécnico Nacional. Cuando el 6 de abril aparece que el Instituto Politécnico quedaba entonces como un organismo adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior, dicho acto administrativo tenía de fondo ilegalidad, porque no estaba cumpliendo de acuerdo a la norma y las facultades del secretario. Sin abundar más en las consecuencias de este acto ilegal, pronto alguien le comenta al secretario de Educación que la habían cagado. Y entonces, rápidamente rectifica el mismo letrado jurista que le aconsejó que el instituto podía ser pasado a ese sector, y le dijo, es muy sencillo, que usted haga una aclaración como una fe de ratas y diga que no es cierto lo que dijimos, que lo que dijimos es que el Instituto Politécnico Nacional, o sea, el único órgano desconcentrado, aparte de la UPN, el Instituto de Antropología, no, el IPN, por tener no sé qué cualidades diferentes a la UPN, teniendo la misma naturaleza jurídica, se pasa directo a la oficina, al despacho del secretario de Educación Pública. ¿Qué significa esto? Nuevamente se vuelve a saltar la ley orgánica que señala que el Instituto Politécnico Nacional tiene su propio órgano directivo, tiene sus propias autoridades, tiene sus propios fines y de alguna manera tiene hasta su propio patrimonio y su propia dirección política. Ok, aquí empieza a tergiversar las cosas porque si bien empieza a hablar de un acto de ilegalidad, en el cual ya les hicimos llegar la información y les mostramos los reglamentos, el reglamento interior y las funciones que le tienen al secretario, por lo cual, con base en la información jurídica a la cual hemos llegado, no hay de fondo ilegalidad, y a pesar de esta adscripción en ningún momento se está llevando o sobrepasando o pasando por encima de la ley orgánica, ya que en ningún momento se está nombrando un director, se está metiéndose sobre las propias operaciones del IPN, ya que por ejemplo para el caso del director la ley orgánica establece claramente que será el presidente de la República quien lo designe. Entonces aquí es cuando se empieza a notar, y si no, juzguen ustedes mismos con la información que les presentamos, que empieza a tergiversar la información, a manejar la información a su favor para transmitir el mensaje que él quiere transmitir. En cuanto a la impartición de educación media superior hasta niveles de posgrado. Cuando aparece hoy en la mañana que el instituto se encuentra ya en la Secretaría de Educación Pública, pareciera que quisieran mandar el mensaje de que el problema ya está arreglado. Todo lo contrario, el problema se agravó. ¿Por qué? Porque el secretario de Educación Pública, dentro de sus facultades que son muy amplias, que aquí las tengo, son cerca de 36 facultades que tiene, se encuentra una básica que, si bien yo soy el responsable en este momento de la administración del Instituto Politécnico Nacional, porque me lo acaban de concentrar directamente a mí, también es cierto que yo, secretario de Educación Pública, tengo la facultad para delegar esas actividades. Por lo tanto, puedo regresar las actividades del Instituto Politécnico Nacional a la Subsecretaría de Educación Superior y de paso las del bachillerato, pues a la Subsecretaría de Educación Media Superior, ¿no? Ok,
Aquí está hablando acerca de hacer volver a repetir el proceso, de que ahora él, al recibir la concentración orgánica del IPN, volverlo a mandar a la Subsecretaría de Educación Superior, para lo cual debería volver a emitir otro acuerdo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se constate lo mencionado. Ahora, habla acerca de seccionar al IPN, en el caso de que el IPN a la Subsecretaría de Educación Superior y los CECITS a la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo cual es totalmente falso, ya que en el reglamento interno del IPN se establece en el artículo 5 que el instituto realiza su función educativa a través de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, que para los efectos de ese reglamento y otras disposiciones jurídicas internas aplicantes se entenderán como centro de estudios científicos y tecnológicos, establecimiento académico en el que se imparte educación bivalente en el nivel medio superior y se realiza investigación. La única forma de que, como lo había dicho anteriormente, la única forma en la que el Canal 11, el Centro Nacional de Cálculo, el CIMBESTAF, el Patronato de Obras e Infraestructura, la COFA, los CECITS o el CET sean desvinculados del IPN, sería mediante una reforma a la ley orgánica y por ende al reglamento interno, cosa que solamente el Congreso de la Unión puede hacer en la ley orgánica. Solamente el Congreso de la Unión puede hacer una reforma a la ley orgánica del instituto, terminando siendo una forma muy elegante para no quitar el acuerdo administrativo y en el hecho total terminar nuevamente el instituto parcializado dentro de estas subsecretarías. ¿Qué implicaciones directas tiene para la comunidad? En primer lugar, por ejemplo, los organismos auxiliares del instituto, como es el caso de COFA, pasan a formar parte directa del secretario de Educación Pública, lo que quiere decir que tiene acceso directo a la lana de COFA, ¿no? Otro aspecto directo, considera que la cuestión de plazas y el manejo administrativo del Instituto Politécnico Nacional queda en manos concentradas del secretario de Educación, lo cual quiere decir que él podrá determinar las plazas del Instituto Politécnico Nacional, cómo se quedan o se redireccionan a otra área de la Secretaría de Educación Pública. Otra implicación, se dijo que este acto se había realizado con el objetivo de dar espacio a la Secretaría de Cultura, y evidentemente que sí, ese es el objetivo, dar espacio a la Secretaría de Cultura, pero sin dinero, que el dinero de la institución, como es el caso de los organismos desconcentrados, al quedar en manos directas de forma jerárquica de la Secretaría de Educación, sean redireccionados, parte de ellos a la Secretaría de Cultura y parte de ellos quedarse en este caso dentro del Instituto Politécnico Nacional. Ok, aquí nada más recordar que en la sección que les mostramos acerca de lo que hablaba del reglamento interior de la propia SEP, acerca de los órganos desconcentrados, siempre, independientemente de la subsecretaría a la que estén adscritos o no, han sido subordinados jerárquicamente, y no por ello el secretario de Educación ha podido disponer de los recursos del POI, Patronato de Obras e Infraestructura, y la COFA. Por lo tanto, es totalmente falso que al quedar adscritos pueda el secretario tener acceso a esos recursos, ya que la ley orgánica del IPN no lo faculta para eso. Podrá él adscribirlo a alguna subsecretaría, es cierto, pero nada más hasta ahí. Sus funciones se limitan a eso. Ninguna otra ley, ningún otro reglamento le faculta poder tener acceso a los recursos económicos. Toda esa administración recae en la organización del IPN, como lo mandata o lo señala la ley orgánica del IPN. O sea, hay un ataque directo al patrimonio del propio instituto. Hay un ataque directo a la estructura del instituto en cuestión del ciclo de educación media superior. Hay un ataque directo a los trabajadores en cuanto a su situación jurídica actual y sobre todo a los trabajadores docentes, porque nos guste o no, acabamos de entrar al Sistema Nacional de Evaluación. Porque de acuerdo al artículo 3 de la Constitución y de acuerdo a la ley reglamentaria de ese artículo, que es la Ley General de Educación, una de las obligaciones del Secretario de Educación Pública, que es que todos los organismos que se encuentran directamente supeditados a él, deben de entrar a este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y en conformancia a la Ley General
para la profesionalización docente. O sea, para aquellos profesores que creían que la reforma educativa no iba a pasar por el Instituto Politécnico Nacional, pueden empezar a observar uno de los primeros pasos, ¿no? Siguiente parte. Al desconocerse la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el director del Instituto Politécnico Nacional ha caído en responsabilidad, porque como se dijo el día de ayer, una de las obligaciones principales del director era o es que ante sucesos de relevancia trascendente para el instituto, tenía la obligación de convocar al Consejo General Consultivo del instituto y que éste a su vez convocara a los consejos generales técnicos escolares. ¿Para qué? Para tomar la opinión. Porque si bien no son organismos que tengan autoridad o decisión, pero son organismos de opinión. Dicha opinión, no sé si algunos de ustedes se la tomaron, pero hasta donde tengo entendido a nadie se le pidió. Ok, aquí nada más hacer el énfasis en el que si recuerdan la circular que el director general emite es únicamente de comunicación. Él no expide en ningún momento, bajo las funciones que establece la ley orgánica de la Administración Federal y el reglamento interior. Él únicamente lo que está haciendo es hacerse de la comunicación lo que se publicó en el diario oficial de la Federación. Esto señala que la propia ley orgánica, que el director del Politécnico está obligado a hacerlo, y es una de sus responsabilidades. El no hacerlo es no cumplir con la propia ley, y al no cumplir con la propia ley se le tiene que fundar una responsabilidad en su carácter de servidor público ante el órgano interno del propio instituto, y que sea en el órgano interno del instituto donde el director general del Instituto Politécnico presente sus excepciones a la demanda que se le va a hacer por el no cumplimiento de este ordenamiento de la propia ley orgánica. En síntesis, compañeros, básicamente de lo que se trata es de que la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional ha sido violentada, que las consecuencias de ese ataque se van a ver reflejados en el desprendimiento formal, si no material, pero sí formal, administrativo, del ciclo de educación media superior, conocidos como CECIT, o tradicionalmente reconocidos como vocacionales. De nueva cuenta, aquí ya no habla de ningún tipo de ley, no hace mención de ningún reglamento y solamente, como lo dijimos al principio, habla acerca con términos legaloides. Y, en fin, al principio sí habla de reglamentos y demás, pero conforme transcurre la plática caen más contradicciones y se nota claramente que ocupa, o como diríamos coloquialmente, se saca sus haces de la manga diciendo y aseverando todo ese tipo de cosas. Los profesores tendrán que comenzar a prepararse porque probablemente, de acuerdo a esta estructura, entrarán dentro de los patrones de evaluación que ya se están aplicando en la educación básica, con las ventajas y desventajas que esto tenga. En cuanto a los órganos auxiliares del instituto, quedan ya no como auxiliares, sino como órganos dependientes de la propia secretaría. Aquí recalcamos el hecho de que solamente la ley orgánica, reformando la ley orgánica, esos organismos auxiliares se pueden desprender del instituto. La ley orgánica establece que son organismos auxiliares del instituto el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN o la COFA, y el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hacer énfasis, solo reformando esa ley orgánica, estos organismos auxiliares se podrían desprender del instituto. Mientras otra cosa no suceda, no es verdad el hecho de que se hayan quedado a disposición o bajo la jerarquía del Secretario de Educación Pública, porque hacemos el recordatorio. El IPN ha sido siempre un órgano desconcentrado. El propio reglamento interior establece que es un órgano, al ser un órgano desconcentrado, es subordinado jerárquicamente. Y no por ello, desde 1981 hasta la fecha, que es la ley orgánica vigente, el dinero
de estos órganos auxiliares ha ido a parar al secretario de Educación Pública. Todo lo contrario se destina a lo largo de las actividades del IPN. El instituto acaba de sufrir una reforma sin ningún congreso. Chequen aquí que habla acerca de que el IPN acaba de sufrir una reforma sin ningún congreso. Lo que les decíamos, para reformarlo hay que ir al congreso. Aquí le está hablando de que se dio una reforma Organizadora. El instituto lo han reformado por decreto, porque fue decreto, fue acuerdo publicado en el Diario Oficial. Lo que se espera dentro de esta estrategia es que el siguiente decreto va a ser la autonomía del instituto. Ese es un hecho que se ve ya muy claro y mucho va a depender de la capacidad de resistencia y oposición de las comunidades al desmembramiento del instituto. Repito, al Instituto Politécnico Nacional, para reformarlo, y esto que quede claro, y no es una posición política, es una posición jurídica que en cualquier espacio la puedo yo sustentar, para reformar al Instituto Politécnico Nacional, el único medio al final de cuentas es la reforma de la ley orgánica. Si no se reforma la ley orgánica, no se puede incorporar al Instituto Politécnico en ninguna de las áreas de inscripción en las cuales se ha... Aquí, bueno, de nueva cuenta, él mismo se está contradiciendo al decir que fue reformado ya por decreto y ahora habla de la parte verídica acerca de que solamente a través del Congreso de la Unión se puede reformar. En este momento, instalado el instituto. No sin antes terminar de decirles que estas consecuencias dentro de los propios actos administrativos que se vengan a realizar en un futuro van a tener siempre la desventaja de estar impregnadas de lo que se llama en un acto administrativo ilegal, lo cual van a ser impugnables en cualquier contencioso administrativo que se imponga. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que en este momento, repito, y lo aseguro, en este momento, compañeros, el Instituto Politécnico está perdiendo seguridad jurídica. Es decir, en este momento, el Instituto Politécnico Nacional está entrando a un ciclo de incertidumbre jurídica, porque los actos provenientes de la Secretaría de Educación Pública son actos ilegales que la propia ley no le facultaba hacer al secretario de Educación y sin embargo lo hizo. Básicamente ese es el mensaje, compañeros. Gracias. Bien, hasta aquí toda la información respecto a este video. Hemos procurado ser lo más concisos posibles y mostrarles la información tal cual es, para que ustedes mismos hagan juicios acerca de ello. Hemos procurado mostrarles los fragmentos de las leyes específicamente para contrastar los puntos de opinión, de tal forma que ustedes puedan hacer su propio análisis en el momento de estar viendo este video y o consultarlo tiempo después dentro de las descripciones o la descripción de este video. Y para concluir, solamente nos queda mostrar cuál es la identidad de esta persona, ya que en el video no se describe cuál es la identidad de este supuesto abogado que habla en esta asamblea. Bien, al hacer nuestras pesquisas encontramos que el nombre el nombre de la persona es Arturo Toscano. Así se identificó la persona que habló en el micrófono. Al realizar más investigaciones acerca de ello, nos encontramos con el hecho de que pudimos encontrar cuál es su nombre completo: Arturo Toscano Mejía. Y producto de las mismas investigaciones encontramos el siguiente video, fechado en 2014, donde profesores de la ESIME Culhuacán lo acusan a él de estar manipulando el movimiento de los estudiantes de aquel entonces, 2014, y les dejamos con este pequeño fragmento. Filosofía y Letras. Actualmente soy profesor de UPIXA en la carrera de Ingeniería en Computación. Muy bien, aquí de igual forma se hace hincapié que es profesor de la UPIXA. Si pueden ustedes contrastar el audio de este video con el anterior, es la misma persona. Cursé la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México. Ok, aquí hace referencia con que cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, UVM. Nada más recuerden este dato. Esa es mi condición.
porque si no eres abogado, entonces sí estás haciendo una usurpación de funciones y los estás engañando. Ok, aquí un profesor le está increpando acerca de si realmente o no es abogado, y se puede ver claramente cuál es su nombre: Arturo Toscano. Los estás engañando, porque si vienes a decir que tú eres un analista jurídico y legal, cuando nunca has pasado por una universidad y haber obtenido un título de abogado, estás mintiendo y estás manipulando. Y para que eso no ocurra y nos vengas a decir que trabajas como profesor en ingeniería de computación en UPIXA y no existe la carrera de ingeniería de computación en UPIXA, entonces la pregunta es, pues, ¿de qué se trata? Y finalmente te digo muy concretamente, ¿por qué tú sí puedes estar adentro y nosotros no? Nosotros hemos construido en esta escuela proyectos académicos de relevancia e importantes para los jóvenes. Hemos graduado 150 doctores y más de 400 maestros en ciencias. Yo te pregunto, ¿cuánta gente has formado tú aquí? ¿Por qué tú sí tienes derecho y nosotros no? Aquí el punto es de quiebra es, ustedes no pueden exigir un movimiento democrático cuando ustedes están cerrando las puertas para la discusión y para el debate. Si no abren las puertas para la discusión y el debate con ese tipo de argucias, lo único que puedo yo entender es que este movimiento está manipulado por gente como tú. Desde entonces, 2014, varios profesores, como se puede ver en el video, lo acusan de estar manipulando el movimiento. Que esto tenga. ¿Eres abogado? Entonces, ¿Eres abogado? Señor Luis Niño de Rivera. ¿Eres abogado? Se dice doctor, compórtese de acuerdo a su grado ¿Eres académico. abogado? ¿Eres abogado? Entonces, ¿Eres abogado? finalmente queremos exhortarles nuevamente a que continuemos en un clima de diálogo pacífico. Bien, nosotros hicimos una investigación acerca de si la persona Arturo Toscano Mejía era o no abogado en 2014, y los resultados que encontramos fue que, dado el motor de búsqueda de la Secretaría de Educación Pública, ingresando sus datos a Arturo Toscano Mejía, encontramos el hecho de que cursó la licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el IPN, y que obtuvo en efecto su grado, la licenciatura en Derecho, pero hasta el año de 2015. Por lo tanto, en 2014 no tenía el grado como abogado y sí se estaba ostentando como tal. También, por otra parte, cabe mencionar que obtuvo la licenciatura por la Universidad Tecnológica de México y no por la UVM, como hacía referencia. También pudimos encontrar algunos comentarios acerca de que en efecto da clases en UPIXA, pero su desempeño, según sus propios alumnos, es bastante mediocre. Lo pueden constatar en estos dos comentarios. Bien, les dejaremos en la descripción de este video para que lo vean completo desde la comodidad de sus casas o dispositivos móviles, para que ustedes mismos hagan un juicio. Y por último, mencionar que una de las fuentes más valiosas para este video ha sido la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien en sus notas para dialogar cómo valorar los recientes cambios orgánicos de la SEP, acuerdo del 6 de abril de 2016, apareció en el Diario Oficial de la Federación, vierte información muy clara y concisa acerca de lo que sucedió en esa fecha, y lo recomendamos ampliamente para que todas aquellas personas que están viendo este video puedan consultarlo, ya que es una verdadera joya de información lo que está plasmando aquí. Para terminar, solo citar que la información que nosotros hemos vertido en este video proviene de ese texto sí, y también en su mayoría de las opiniones y textos citados a través de ella. La doctora Rocío Huerta Cuervo es profesora e investigadora de la Academia de Economía y Gestión Municipal en el CIECAS, que es el Centro de Investigación Económicas, Administrativas y Sociales. Cabe destacar que la doctora es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, tiene una maestría en Políticas Públicas en el ITAM, maestría en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona Virtual y una especialización en Finanzas Públicas por el INAH, y cursó la licenciatura en Economía en el IPN, por lo que consideramos ella es un buen referente acerca de la información y opiniones aquí vertidas. Bien, es verdad que el IPN tiene problemas, sin embargo creemos desde este espacio la única forma de afrontarlos y de ser parte de la solución es conociendo exactamente cómo es y cómo es que funciona el IPN, para entonces poder saber cómo resolverlos. Hacemos una gran invitación a que todos y todas investiguemos las fuentes, investiguemos la información que llega a nuestras manos, que no creamos en aquellos líderes de asambleas,
tal vez en los profesores, tal vez ni siquiera en este mismo video, acerca de lo que les comentan y mencionan. Sean ustedes mismos quienes lleguen a la información, investiguen, porque el IPN requiere de todos nosotros. Seamos, compañeros, parte de la solución y no parte del problema. Por último, no nos queda más que pedirte que si esta información fue de tu agrado, la compartas con tus amigos y familiares para que más personas puedan estar enteradas. Y le des like a la página o te suscribas al canal para que puedas estar al tanto de los próximos videos que estaremos subiendo. También déjanos en la caja de tus comentarios qué otra información te gustaría que nosotros publicáramos y te diéramos a conocer detalladamente. Bien, ha sido todo por mi parte. Yo soy Gerardo Herrera. Espero todo esto haya sido de tu agrado, de tu interés. Dudas, comentarios, sugerencias, aportaciones serán muy bien recibidas en la caja de comentarios, así que participa, comenta, nosotros leeremos cada uno de tus comentarios. Hasta luego.